Saludos, estimados estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Vamos a desarrollar dos ejercicios de la práctica 3 como parte preparatoria para la evaluación. Nuestro primer ejercicio tiene que ver con el ejercicio 1036 de la práctica, que nos dice que un ingeniero civil está probando la resistencia compresiva de concreto. Realiza la prueba con 16 especímenes y obtiene los siguientes datos. Este ejercicio tiene 3 incisos, entonces vamos a desarrollar los 3 incisos. Vamos a desarrollar primero el inciso A. Nos dice: construye un intervalo de confianza de dos lados del 95% respecto a la resistencia media. Entonces, para resolver ejercicios de estimación por intervalos, nos hemos puesto 5 etapas para resolver y determinar el intervalo de confianza. Esto con el objetivo de que sea un poco más comprensible y tengamos pasos bien claros para resolver y encontrar el intervalo de confianza. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? El primero es determinar la característica de la variable aleatoria y el estadístico estimar. Tenemos que ver qué atributo estamos estudiando. En el enunciado hay que revisarlo y nos dirá qué atributo estamos utilizando. X para nosotros va a ser la variable aleatoria, y si revisamos, de lo que está hablando el enunciado es de la resistencia compresiva de concreto. Ese es el atributo que se está estudiando. Entonces nuestra variable aleatoria X es la resistencia compresiva de concreto, ¿no? Y la resistencia está medida en una unidad específica. En el primer punto también vamos a ver respecto a qué parámetro vamos a estimar. Podemos estimar a partir de la media, podemos estimar a partir de la varianza, la diferencia de medias, el cociente de varianzas. Entonces revisamos en el enunciado. Nos dicen: encuentre el intervalo de confianza o construye el intervalo de confianza respecto a la resistencia media. Nos está hablando de la media. Entonces vamos a estimar respecto a la media poblacional. Entonces ya hemos identificado, esta es nuestra primera etapa. La segunda etapa tenemos que determinar cuál es nuestro nivel de confianza. Esto también el enunciado nos los va a decir, ¿no? Si revisamos el inciso A, nos dice al 95% el intervalo. Ese es nuestro nivel de confianza, el 95%, ¿no? Aquí lo vamos a escribir en valores absolutos. Esto, si lo multiplicamos por 100, vamos a tener el 95%. Si el nivel de confianza es el 95%, entonces el nivel de significancia, que es alfa, será el 5%, ¿no? Y en valores absolutos el 0,05. Esa es nuestra segunda etapa. La tercera etapa es: vamos a identificar qué estadístico de prueba vamos a utilizar. Entonces aquí hay que evaluar algunas características de la muestra. Entonces, cuando hablamos de la media de una sola muestra, puede ser una distribución. El estadístico de prueba puede ser normal o puede ser t-student. ¿Cuándo es normal? Cuando utilizamos una distribución normal, cuando conocemos la varianza poblacional. Si nosotros revisamos el enunciado, no nos dan la varianza poblacional, no la conocemos. Entonces, si no conocemos la varianza poblacional, vamos a utilizar la distribución t-student. Y además la distribución t-student también se utiliza para muestras pequeñas. ¿Cuándo es una muestra pequeña? La muestra es pequeña cuando es menor a 30. En nuestro caso son 16 observaciones. Entonces es una muestra pequeña. Porque puede pasar que no nos den la desviación estándar o la varianza poblacional, pero la muestra sea grande. ¿Qué pasaría si no nos dan la varianza poblacional? No conocemos, pero son 100 datos. En ese caso podemos utilizar la distribución normal, porque la aproximación está más cercana.
Mientras más grande es la muestra, la aproximación o el nivel de error es menor. Entonces, esas dos condiciones tiene que cumplir para utilizar t-Student. No conocer la varianza poblacional y la muestra tiene que ser pequeña. Porque si en algún caso no conocemos la varianza, pero la muestra es grande, podemos utilizar la distribución normal. Eso para que recuerden en algunos enunciados, porque no les van a dar la varianza, pero la muestra es grande y tendrán que utilizar la distribución normal. Bueno, en nuestro caso, la muestra es pequeña y no conocemos la varianza poblacional, por tanto, utilizamos la distribución t-Student. Entonces, en el caso de t-Student, tenemos que determinar los grados de libertad. En t-Student se necesita dos parámetros para hallar el valor de t. En cambio, en la distribución normal solo necesito un parámetro, que es el área. En el caso de t-Student necesito el área, que en este caso me lo dé el nivel de confianza, y necesito los grados de libertad. Y los grados de libertad es n-1. En este caso es 16 menos 1. Voy a trabajar con 15 grados de libertad. Entonces, para el enunciado necesito calcular, si ustedes se fijan la fórmula de t-Student, necesito la media muestral y necesito la desviación estándar muestral. Entonces voy a calcular la media muestral con la fórmula que conocen y voy a calcular también la desviación estándar. Bueno, primero la varianza, y la desviación estándar es la raíz de la varianza, la raíz cuadrada. Entonces, bueno, esto lo pueden hacer, lo pueden corroborar en sus casas, ¿no? Pero estos son los valores calculados de la media y de la desviación estándar. Entonces, en el cuarto paso, lo que voy a hacer es determinar el valor de t, el valor de la prueba estadística. Ahora, en este caso es de dos colas, y cuando es de dos colas o de dos lados, se distribuye, se dice de dos lados porque el nivel de confianza está al medio, y hay una parte en la parte izquierda y hay otra parte que no es parte del nivel de confianza, que está en la parte derecha y en la parte izquierda, y alfa se distribuye a la mitad, alfa medios. Si nos dicen que el nivel de confianza es al 95%, lo que está aquí al medio es el 95%, y en esta parte será la mitad de alfa, que es alfa es 0,05, entonces alfa medio será 0,025 y 0,025, de tal forma que si yo sumo 0,025 más 0,95 más 0,025, siempre el resultado sea 1. Esto tienen que recordar. Cuando es de dos colas, trabajamos con alfa medios, ¿no? Con alfa medios. Entonces tengo que encontrar este valor, el valor de t, que es 0,025. Ahora, hay una propiedad importante. El valor, con este valor son parecidos solamente con signos opuestos. Entonces hay una propiedad. Yo puedo conocer este valor y si le cambio de signo voy a tener este otro valor. Esta propiedad se cumple, ¿no? Entonces, en los ejemplos que hemos hecho anteriormente, creo que no habíamos explicado con mucho detalle esto. En la distribución normal y en la distribución t-Student no es necesario encontrar los dos valores. Suficiente, encuentro este y le cambio de signo y tengo este. O encuentro este y le cambio de signo y tengo este. Entonces, no es práctico encontrar los dos valores, porque al final, cuando encuentren, se van a dar cuenta que es el valor con signo opuesto. Entonces, es suficiente que encuentren uno para tener el otro. Bien, vamos a irnos a buscar en la tabla. Necesitamos el t a 0,025 con 15 grados de libertad. Se necesito este valor. Y este valor es el 2.131. Recuerden que esto es alfa medios, ¿no? Alfa medios es menos 231, y el opuesto es el del otro lado, el del lado derecho,
será 2.131. No, lo único que cambia es el signo. Entonces con esto voy a ir a mi quinto paso, que es directamente calcular el intervalo de confianza. Esta fórmula es una fórmula que ya la hemos visto para la distribución t-student, para encontrar los intervalos, y simplemente reemplazo en esta fórmula y voy a ver que mi intervalo de confianza está, que la media poblacional está entre este intervalo, ¿no? Esto al 95% de confianza y además con una muestra de 16, ¿no? Cuando la muestra es más grande, esto se ajusta, no puede ser igual al 95%, pero la muestra es más grande, esto va a ser un valor mucho más ajustado, ¿no? Mucho más preciso. Bien, hasta aquí es el inciso A. El inciso B nos dice: construye un intervalo de confianza inferior del 95% respecto a la resistencia media. Esto es lo que no habíamos visto en los anteriores ejemplos. Todos los anteriores ejemplos hemos visto estimaciones de dos lados o de dos colas. Ahora vamos a ver de una sola cola. Cuando vean en el enunciado hablar de inferior o de superior, está hablando de una cola. Entonces igual hacemos los 5 pasos. Bueno, el 1 ya es repetitivo, ¿no? Es determinar la variable, esto ya se ha explicado. Seguimos con el 95% de confianza y también vamos a utilizar la prueba t-student porque sigue siendo una muestra pequeña y no conocemos la varianza poblacional. Entonces, y además mis grados de libertad siguen siendo 15 y mi media y mi desviación estándar muestral y el tamaño de mi muestra sigue siendo la misma. ¿Qué cambia? Esto es ahora una estimación de una sola cola, de un solo lado. Entonces el t que tengo que encontrar ya no es de alfa medios, porque se acuerdan, en la de dos colas se divide en dos, alfa se divide en dos. Aquí en un lado izquierdo está alfa medios y en el lado derecho está alfa medios. En este caso, en un solo lado va a estar alfa porque es de un solo lado. Entonces voy a encontrar t alfa de n-1. Entonces en mi tabla ya no busco 0,025, busco el 0,05. 15 grados de libertad de 0,05. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Ahora voy a ir a ver mi quinto paso, ¿no? En mi quinto paso, la fórmula ya no es de dos lados. Como me dice que tiene que ser inferior, esta es la fórmula. Cuando me digan superior, va a ser ante el otro extremo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el de dos colas tiene dos límites, el inferior y el superior? Cuando me digan inferior, solo tomo en cuenta el superior. Cuando me digan superior, voy a tomar al revés, ¿no? Esto es bastante intuitivo. Pero ya no es de dos colas, es de una sola cola, entonces voy a aplicar esta fórmula. Entonces voy a reemplazar mis valores y con un nivel de confianza se puede asegurar de que la media será inferior a este valor, ¿no? Con un 95% de confianza. Este tipo de pruebas este tipo de estimaciones es una estimación de un lado o de una cola, ¿no? Como se ha visto en el gráfico. Entonces esta es la forma de hacer una estimación de un lado, de una cola. Lo único que cambia es la forma de encontrar el estadístico de prueba, o sea, t ya no es con alfa medio sino solo con alfa, y la fórmula de el intervalo también cambia, ¿no? Si se fijan aquí ya no es alfa medios, es solo alfa, ¿no? Bien, ahora veremos el inciso C. Claro, aquí había una confusión, eso comentaba un compañero, porque nos dice: construye un intervalo de confianza de dos lados del 95% respecto a la resistencia media, suponiendo que alfa es igual a 36. Compare este intervalo con el de la parte A. Aquí hay un error de transcripción.
alfa es el nivel de significancia, no puede valer 36, porque alfa en términos porcentuales puede ir del 1 al 100 y en términos absolutos puede ir del 0 al 1. Pero aquí, bueno, esto a veces sucede en los textos, hay que ver si tiene este texto una fe de ratas, porque esto en realidad es sigma. Sigma vale 36, o sea, lo que está diciendo el ejercicio es suponiendo que la desviación estándar poblacional es igual a 36. Entonces, porque aquí ya nos da el nivel de confianza, nos da 1 menos alfa, 95% es 1 menos alfa. No tendría sentido aplicar alfa 36, o sea, estos dos datos serían contradictorios. Y claro, yo he revisado ya el contexto del ejercicio y si esto es sigma, que hay un error, ¿no? Por eso creo que uno de sus compañeros estaba confundido y bueno, también fue por la consulta, ¿cómo se resuelve esto, no? Sí, es que aquí había un error de transcripción. Entonces esto es sigma. Entonces, según el inciso C, en el ejercicio nos darían el dato de la desviación poblacional. A ver, empecemos a resolver con nuestros 5 pasos. Bueno, el primer paso no cambia, sigue siendo la resistencia compresiva. El 2 tampoco cambia, nos dicen que el nivel de confianza sigue siendo el 95%, ¿no? Aquí nos dicen el 95%, pero ¿dónde sí cambia? Según el inciso C, tenemos que suponer que la desviación estándar es 36, o sea, conocemos la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. Y si conocemos, ya no utilizamos t-study, utilizamos la distribución Z, la distribución normal. Esa es la diferencia. La muestra sigue siendo pequeña, pero ahora sí conozco la desviación poblacional, entonces aplico Z. Entonces ahora me tocará hallar los valores de Z. Y como es de 2 colas, voy a encontrar el de alfa medios, ¿no? En nuestro caso de alfa medios es 0,025. Voy a ir a buscar en mis tablas. Y aquí, bueno, cuando busco la distribución Z, cuando trabajo con la distribución Z, el área está aquí adentro, ¿no? O sea, aquí tengo que ir a buscar 0,025. Y bueno, aquí está 0,025. Para un área de 0,025 el valor es menos 1.96. Eso es lo que vale. Esto es para 0,025. Si quisiera para 0,975 solo le cambio el signo. Con este valor iré a encontrar mi intervalo de confianza, ¿no? Y para Z, esta es la fórmula para el cálculo del intervalo de confianza. Y voy a reemplazar y voy a tener que este es mi valor del intervalo de confianza. Pero ¿qué me dice el ejercicio? Bueno, aparte de que me dice que encuentre el intervalo, me dice compare con el valor del inciso A. A ver, veremos cuál era el valor del inciso A. Si yo veo el inciso A y el inciso C, los intervalos son muy parecidos, hay una varianza, hay una diferencia muy pequeña, ¿no? El que he encontrado con la distribución T, si se fijan, es un poco más grande el intervalo, ¿no? El intervalo, el límite inferior está un poquito más a la izquierda y el límite superior está un poquito más a la derecha, ¿no? Si quieren, este es un poquito más grande, este es un poquito más pequeño. Esto empieza en 40, esto empieza en 39, 94 y esto termina en 73. Este termina en 75, este es un poquito más pequeño. ¿Pero qué quiere decir esto? El segundo intervalo encontrado con el inciso C con la distribución normal es un valor mucho más ajustado y mucho más preciso. No es muy grande la diferencia, pero se nota cuando tenemos información de parámetros poblacionales, el intervalo es mucho más preciso. En este caso, si nos dijeran ¿cuál cree usted que es mejor? Diríamos el inciso C, porque tenemos información de parámetros poblacionales.
Claro que nos decía suponer, tampoco conocíamos, pero este sería, en el caso de que esa realmente fuera la desviación estándar poblacional, este sería un mejor intervalo que este. Pero bueno, pero como se fijan, es muy pequeña la diferencia, ¿no? Pero sí, o sea, este es un poco más corto, es más pequeño el intervalo y por tanto es más preciso. Este es un poco más grande, o sea, hay mayor incertidumbre, ¿no? Hay mayor imprecisión. Bueno, hasta ahí, en algún caso que les toque hacer comparaciones en pruebas o en procesos de estimación, pero no hay mucha diferencia. Bien, ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 1051 de la práctica. Nos dice: considere los datos del ejercicio 1044 y construye un intervalo de confianza de dos lados del 95% respecto al cociente de las varianzas de población. Bueno, ahora, ¿cuál es el ejercicio 1044? Ahí también está, dice: se tomaron muestras aleatorias de tamaño 20 de dos poblaciones normales independientes. Las medias y las desviaciones estándar de la muestra fueron: para la muestra 1, la media muestral es 22, su desviación estándar es 1.8, la media muestral de la población 2 es 21.5 y su desviación estándar es 1.5. Y bueno, nos dicen que asumamos que las varianzas son iguales. A ver, esto veremos en la prueba. Igual planteamos nuestros 5 pasos. En este caso no nos está describiendo el enunciado cuál es el atributo de las variables, solo nos dicen que son dos poblaciones y que se han tomado 20 muestras de cada población. Entonces tengo x1 para mí va a ser el valor de la muestra de la población 1 y x2 va a ser el valor de la muestra de la población 2, ¿no? Y tengo que identificar qué tipo de estimación me está pidiendo. Entonces el ejercicio me dice: construye un intervalo de confianza del cociente de varianzas. Entonces digo, voy a estimar respecto al cociente de varianzas. ¿Cuál es el nivel de confianza? Mi segunda etapa. Me dicen al 95%. Entonces ese es mi nivel de confianza. Y el nivel de significancia sería 0,05. Entonces, cuando hablo de cocientes de varianzas, de variables aleatorias que siguen una distribución normal, vamos a utilizar la prueba Fisher. Aquí no hay donde perderse, o sea, no hay caso A, caso B. O sea, si es cociente de varianzas, directamente es Fisher. O sea, no hay otra opción, ¿no? En las pruebas de estimación tradicional. Entonces, directamente vamos a utilizar la prueba, el estadístico de prueba Fisher. Entonces, aquí ya tengo los parámetros del enunciado. Veamos la parte 4 de la cuarta etapa. En el caso de la distribución de Fisher, tenemos que encontrar tanto la cota inferior como la cota superior. No pasa como en la distribución normal y t-student, donde encuentras uno y automáticamente tienes el otro cambiándole el signo. Eso pasa en las otras distribuciones porque son simétricas, pero como vemos en el gráfico, la distribución de Fisher no es simétrica. Entonces tenemos que encontrar por separado. Y como es de dos colas, se fijan alfa medios y el nivel de confianza al centro, ¿no? Entonces este será el valor de 1 menos alfa medios y de alfa medios con sus 2 grados de libertad. Fisher necesita 3 parámetros: área, que es alfa medios, un grado de libertad, que es n2 menos 1, y el otro grado de libertad, que es n1 menos 2. En nuestro caso, como n1 y n2 son iguales, valen 20 menos 1, es con 19 grados de libertad y 19 grados de libertad. Entonces voy a ir a buscar en mi tabla. Otra de las cosas que hemos identificado en una de las sesiones que estábamos viendo la práctica era que la tabla que les había proporcionado solo tenía valores de alfa de 0,01 y valores de 0,05. Entonces, claro, y creo que han buscado en las tablas y no había el valor de 0,025, entonces como que estaban plantados en este ejercicio porque
no había tabla, no había valores de 0025. Entonces en la sesión también quedamos que yo les voy a enviar una tabla un poco más completa solo de Fisher, ¿no? Entonces les voy a mandar junto con este video esta nueva tabla donde sí tiene estos valores de 0025. Entonces siempre cuando ustedes vayan a trabajar con una tabla estadística, porque los textos no es que los valores de las tablas sean diferentes, la forma de calcular los valores son diferentes. Tienen que ver siempre en las tablas, en la mayoría de las tablas, en los textos van a encontrar un gráfico, este gráfico, y este gráfico les va a orientar respecto a cómo está haciendo el cálculo de estos valores para las distribuciones. Entonces tienen que fijarse cuál es el lado achurado. Este es el lado achurado, esta parte es alfa. Alfa dice 0025 y es esta parte. Y es esa parte que expresa la forma en la que estamos calculando también nuestra prueba. Entonces esta tabla van a utilizar, porque van a buscar otras tablas, les va a dar de 0,975 y al revés, va a estar volcado, ¿no? Y no es que esté mal las tablas, solamente que es la forma de encontrar. Algunos esta área achurada la tienen a este lado, entonces la tabla está al revés, ¿no? O sea, esto sería para 0.975, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar esta. Entonces vamos a ir a buscar, nos dice 0025, toda esta tabla es de 0025, entonces vamos a ir a buscar nuestros grados de libertad. Para B1 buscamos 19 y para B2 buscamos 19. Entonces aquí ya tenemos el valor. Entonces para 0025 con 19 grados de libertad y 19 grados de libertad, el valor de Fisher es 2.526. En la tabla que les he pasado solamente también tiene 4 valores de alfa. Tiene el 0,1, el 0,5, el 0,25 y el 0,01. No puede tener todos los valores de área porque toda una tabla es para un solo valor de área. Entonces se utiliza esta relación de reciprocidad, es un recíproco, ¿no? Que me dice que si yo quiero encontrar f de 1 menos alfa, de n2 menos 1 y n1 menos 2, puedo encontrarlo a través de este recíproco, pero si se fijan con alfa medios, y lo que cambia aquí es que se invierten los grados de libertad. Si se fijan, aquí es n2 menos 1, pero aquí es n1 menos 2. Entonces puedo tener el valor, si quieren, este valor a través de este otro valor. Entonces yo necesito el de 0,975, que no hay en la tabla que les he pasado, pero sí hay el del 0,025. Entonces yo necesito este valor, lo voy a encontrar a través del recíproco, y finalmente tengo que esto vale 0,395. Entonces esta es la forma de encontrar los valores de Fisher. Entonces con esto voy a ir a encontrar mi intervalo. Este es el intervalo de confianza de la prueba cuando uno utiliza el estadístico de prueba Fisher, y reemplazando mis valores tengo que mi intervalo de confianza para el cociente está entre 0,57 y 3.63 a un 95% de confianza. Entonces esta es la otra forma de encontrar, esta es la forma de encontrar un intervalo de confianza de cocientes de varianzas. Bien, espero que